Muy buenas, mis curiosos y curiosas, ¿qué tal estáis? Aquí Adrián, sabroso y presente para todos. Amén, Naruto, que lo abandonaron sus padres. Señor, tú eres su padre y su madre. Ayúdalo y bendícelo, Señor. Me acompaña, cómo no, mi amigo Keko. ¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? Como veis, lo he reprogramado para que sea un poquito más family friendly estos días, ya que sé que más de un niño con su familia se va a pasar por aquí. Y os queremos dar la bienvenida a este curso de contaje de raciones, contaje de carbohidratos, curso que se engloba dentro de este mes tan especial, mes de la diabetes, noviembre. Es un curso, por tanto, que va a ser súper útil para todo el gremio dulce, gremio de diabetes, pero esto va mucho más allá. También va a ser útil para toda esa población sanitaria que quiere educar adecuadamente a sus pacientes, toda esa gente que, por ejemplo, lleva una dieta cetogénica o una dieta baja en carbohidratos o quiere iniciarse, quiere perfeccionarla y quiere saber exactamente las cantidades de hidrato de carbono que quiere meter cada día en su dieta. Y por supuesto, si eres un curioso o curiosa empedernida como yo, vas a querer saber del mundo de los hidratos de carbono y vas a querer también, por tanto, limitarlos un poquito, que a veces nos pasamos consumiendo de este grupo. Antes de comenzar, dos puntos muy importantes. El primero es que vais a ver que mi amigo Keko os va a ir dando pinceladas en texto para complementar un poco lo que yo os voy contando. Y en segundo lugar, hacedlo por la Virgen María, hacedlo por mí, hacedlo por quien queráis. Vamos a intentar reventar este vídeo. Vamos a intentar llegar a la cifra de 200 likes, de 200 pulgares arriba. Comentad abajo lo que os ha parecido, compartid lo que queráis. Ya no lo hagáis por mí o porque queréis valorar más o menos mi trabajo, sino para que este vídeo se posicione bien. Este es el tipo de vídeos que interesa posicionar adecuadamente en YouTube, ya que hay muy poco material al respecto y puede servir de utilidad a muchísima gente, más en los tiempos que corren. Así que vamos a comenzar ya. Coge boli y libreta porque pongo la cabecera y vamos al lío. Y antes de comenzar con el día de hoy, con esta primera parte del curso de contaje de carbohidratos, quiero que te quede claro un concepto fundamental. 10 gramos de hidrato de carbono son una ración de carbohidratos. Este concepto es fundamental, te lo tienes que memorizar ya, te tienes que impregnar la médula, soñar con él. Repite conmigo, 10 gramos de hidrato de carbono son una ración de carbohidratos. Concepto fundamental. Dicho y aprendido este concepto, hoy vamos a hablar de alimentos free y no free y de lo que yo he denominado los 5 momentos antes de comer. Ok, polilla. En cuanto a alimentos free y no free, es la base, es decir, cuáles tienen hidrato de carbono y cuáles no. He inventado un tercer grupo porque soy así, hay veces que me da por salirme por la tangente, porque sí que es verdad que hay determinados alimentos o grupos alimentarios que hacen un poco lo que les da la gana, son así veletas. Tanto hay veces como llevan hidrato de carbono como hay veces que no. Así que vamos a comenzar con el más sencillo de todos, alimentos que no llevan hidrato de carbono. Tendríamos el queso, tendríamos el grupo de la carne y derivados, es decir, aquí entrarían las vísceras, la gente rara que se come cosas como la cabeza de cerdo y por supuesto el embutido. También tendríamos el grupo de los pescados y los mariscos, deliciosos, pero eso sí, un inciso, para mí la gula del norte no es pescado ni marisco, para mí la gula del norte es al pescado lo que sería para nosotros pues tener un Frankenstein en la familia o un hermano deforme en el trastero, con perdón, porque el surimi para mí no es más que un conglomerado de mierda con más mierda añadida, azúcares, harinas, que al final lo único que hacen es sumar carbohidratos. Por tanto, si lo queremos meter dentro del grupo de pescado y marisco, que sepas que esta es la excepción. Va a llevar siempre hidrato de carbono porque es procesado. También tendríamos 3 bebidas alcohólicas que son bebidas destiladas. Serían la ginebra, el ron y el vodka, no llevan hidrato de carbono. Y por último tendríamos los edulcorantes, tanto los edulcorantes naturales como los edulcorantes artificiales, salvo los polialcoholes. Los polialcoholes los pondríamos en un grupo aparte.
Ahora vamos con el gran grupo de alimentos que tienen carbohidratos, siempre los tienen. Empezamos por el más sencillo de todos, que es el de los lácteos. Sabemos, nos hemos quitado el queso, por tanto nos queda la leche y el yogur. Leche de cabra, de vaca, de burra, de mona, de quien quieras. Pero no bebidas vegetales. Las bebidas vegetales van aparte. Después tendríamos dos grupos muy agradecidos que para mí deberían de centralizar el consumo de hidratos de carbono junto con la fruta. Son por un lado el grupo de las hortalizas, que las hemos separado de las verduras. Aquí tendríamos la patata, la yuca, la tapioca, todo este conjunto. Y después, por supuesto, tendríamos el grupo de las legumbres, tan agradecidas ellas. Los garbanzos, las habas, las lentejas. Los guisantes son legumbres y también los cacahuetes, sorprendentemente. Todo ello tiene hidrato de carbono en pequeñas cantidades y con un ascenso glucémico muy lento. También añadiríamos, como hemos comentado, el grupo de la fruta. La fruta fundamental en la dieta, pero lo veréis en próximos vídeos, es muy interesante coger a la fruta y dividirla en tres grupos. Mucho hidrato de carbono, medio y poco hidrato de carbono. Intentar romper con el grupo de arriba, como puede ser el plátano, y quedarnos sobre todo con frutas con unas cantidades bajas de carbohidratos, como puede ser el melón o la sandía. Aquí también tendríamos en el grupo de tengo hidratos de carbono el resto de bebidas alcohólicas, que te voy a dejar abajo en la descripción una entrada de mi web para que sepas las cantidades que llevan cada una de ellas. Hablaríamos pues de la cerveza, del champán, del vermú, del vino, todo este grupo, ¿no? Todo lo que queda. También aquí tendríamos por último un gran grupo, que es un grupo que para mí, yo personalmente he roto relaciones con él prácticamente totales y que para mí sobra, pero ahí está, es el grupo de los cereales y derivados. Pues aquí tendríamos todas las harinas que, bueno, con las que hacemos el pan, con las que hacemos la pasta. Entraría también el maíz, entraría el arroz, entraría la quinoa, entraría la avena, todo este grupo, ¿no? Yo no es el vídeo tampoco para ponernos a hablar de si comer o no comer cereales y derivados. Considero que los niños deben de tenerlos, yo no los quitaría, pero ya cuando eres más adulto realmente sobra y con otras cosas tiras bien y sobre todo tienes unos mejores controles. Básicamente este es el grupo, no me dejo nada, que sí, estoy mirando así un poco mi chuleta. Y vamos a pasar a ese grupo que hemos llamado grupo veleta porque hace un poco lo que le da la gana. A ver, buscando una pelota porque es que el ayuntamiento esto es una vergüenza. Es una vergüenza como no tienen los exteriores del campo, vamos. ¡Más para arriba, Paco! Y aquí tendríamos, en primer lugar, los frutos secos. Los frutos secos los hay que llevan mucho hidrato de carbono, como pueden ser los anacardos o las pipas de girasol. En cambio hay otros que no llevan prácticamente nada de carbohidrato, como puede ser pues la almendra o la nuez, por ejemplo, y que generan más impacto las grasas que el propio hidrato. También tendríamos el grupo de las verduras. Sabemos que hay verduras que te puedes comer 1 kilo de pasto que no hay ningún tipo de problema, mismamente todo el grupo de hoja verde, espinacas, berros, rúcula, escarola. Todo ese grupo es totalmente free, pero en cambio hay otras verduras que tienen carbohidratos, pocos pero los tienen. La zanahoria, la cebolla, las alcachofas. Por tanto, si nosotros nos comemos una parrillada de verduras o hacemos un puré y nos servimos un bol de puré, al final vamos a tener que sumar, porque al final la suma de todos los vegetales pues igual nos da una ración de hidrato de carbono para ese bol de verdura. Aquí también añadiríamos lo que entendemos por grupo de las bebidas vegetales, y es que tenemos algunas que llevan muchísimo carbohidrato, como puede ser la de avena o la de arroz, y después tenemos otras que en cambio se podrían considerar prácticamente free, como la de almendra o la de soja. Eso sí, hay que comprar las variedades naturales. La bebida de soja lleva habas de soja, agua y sal, ya está, el resto no son más que añadidos procesados que van a sumar carbohidratos. En este grupo de las veletas es muy importante cuando vamos al supermercado identificarlo todo muy bien, pero no os preocupéis porque hablaremos de esto en futuros vídeos. Después tendríamos los polialcoholes, que te voy a dejar por aquí arriba
una etiqueta para que sepas calcularlos de un vídeo mío. Y ya por último tendríamos una personaje que se hace llamar la soja. La soja es muy peculiar, es una legumbre y se presenta de muchísimas formas. La tenemos por ejemplo en salsas de soja que no llevan prácticamente nada de carbohidrato, en cambio hay otras salsas de soja que llevan muchísimo, muchas veces también porque llevan cosas añadidas como azúcar. Después tenemos sojas texturizadas que no llevan nada de hidrato de carbono, pero en cambio tofu preparados en forma de salchicha, de hamburguesa, que llevan muchísimos carbohidratos, por lo cual es muy importante, lo mismo que con las bebidas vegetales, buscar lo más natural y tener mucho ojo. Y ahora vamos con un concepto que me he creado yo de mi mente, que es el de los 5 momentos antes de comer. Y es que muchas veces nos obsesionamos por llegar a la meta, por llegar a ese viaje, a ese fin de viaje, y obviamos o no pensamos tanto en lo que es el recorrido y el origen, de dónde partimos, ¿no? Entonces cuando nosotros vamos a comer y vamos a calcular necesidades de insulina, es fundamental que nos hagamos 5 preguntas y a partir de aquí va a haber una serie de fórmulas y de teorías asociadas. La primera de ellas es ¿dónde estoy y a dónde quiero llegar? Esto se traduce a los objetivos glucémicos que tiene cada uno de nosotros. No vamos a entrar en ello porque esto es básico, cada uno de vosotros tenéis unos objetivos. Antes de comer quiero estar en una cifra X y después de comer quiero estar en otra cifra X. Hasta aquí. El punto número 2, muy importante, es ¿me tengo que corregir? ¿Tengo insulina activa? Estos dos elementos son fundamentales. Me tengo que corregir, por ejemplo, imaginaros que estoy en 200. Obviamente, aparte de calcular raciones, tengo que calcular un extra, por lo que me tengo que corregir para llegar a esos niveles óptimos. Y de aquí hay 2 fórmulas muy importantes. Por un lado está lo que entendemos por factor de sensibilidad, que lo que nos dice es cuántas unidades o cuántos miligramos de decilitro más bien nos baja una unidad de insulina. Este factor de sensibilidad, partiendo del punto de que yo creo que la mayoría usamos insulinas ultra rápidas tipo Apidra o Novorapid, se calcula dividiendo 1800 entre la suma total de insulina lenta y rápida que te pones al día. De ahí se sacan los miligramos de decilitro que te baja una unidad de insulina. Una vez tienes el factor de sensibilidad, puedes calcular el factor de corrección, es decir, cuántas unidades me tengo que poner para corregirme. Y es muy sencillo. Es básicamente coger la glucemia actual en la que estás, ponte que es 200, restarle la glucemia a la que quieres llegar o glucemia objetivo, ponte que sean 120, y lo que sale, que en este caso sería 80, dividirlo entre el factor de sensibilidad que tengas, que por ejemplo en mi caso es de 40. Para corregir debería de ponerme entonces 2 unidades de hidrato de 2 unidades de hidrato de carbono. Tócatelos. Y después sería importante también evitar al máximo las insulinas activas cuando vamos a tener comidas principales. Muchas veces, si vamos de una insulina activa que nos viene de 1 hora, hora y pico, al final lo que nos va a hacer es fastidiarnos la propia comida, porque va a haber ahí un desbarajuste que nos vamos a volver locos. Entonces, evitar esas insulinas activas, es decir, esperar a que pase el periodo de actuación de la insulina antes de ponernos a comer esa comida o esa cena. Después llegaríamos al tercer y el cuarto punto o pregunta. La primera es ¿cuántas raciones de carbohidrato me quiero comer? Y esto lo vamos a ir aprendiendo en sucesivos vídeos. Y en segundo lugar, muy importante, ¿cuánta insulina me tengo que poner? Porque obviamente hay que convertir esas raciones, repite conmigo, 10 gramos de hidrato de carbono son una ración de carbohidratos. Bien. Por donde iba, os estaba diciendo que es importante convertir esas raciones de hidrato de carbono en insulina que me tengo que poner. Y para ello se habla del llamado ratio ración-insulina. Es un concepto complicado, sobre todo de poner en práctica. Lo ideal sería que vuestro endocrino, educador, nutricionista os lo pudiera dar por vosotros, porque generalmente se habla de que la relación
media suele ser de una ración una unidad de insulina, pero depende muchísimo de cada persona y depende del momento del día. Yo, por ejemplo, sí que la tengo a la noche, pero al desayuno, por ejemplo, tengo 1,3 de insulina por cada ración. ¿Cómo puedo calcular yo esto? ¿Cómo puedo conocerlo? Pues básicamente consiste en que yo, cuando sé calcular raciones, tengo que buscar esos momentos del día donde yo como o ceno y parto de una glucemia buena y llego a objetivo a una glucemia buena y coger esa relación. Vale, pues aquí que he cumplido bien, he tomado estas raciones y me he puesto esta insulina. Pues ahí sacas la relación ración-insulina. Esa es la forma en que tenemos de saber la insulina que necesitamos por cada ración de carbohidratos dependiendo del momento del día. Y después llegaría el quinto punto, la quinta pregunta que te tienes que hacer, que es ¿cuánto me tengo que esperar para ponerme la insulina? Porque muchas veces cometemos el error de ponerla antes de tiempo, nos da una hipoglucemia, tenemos que compensarla tomando algo, al final acabamos haciendo un pico porque metemos hidrato de carbono de más. Y al revés, pues lo mismo, a veces tardamos mucho, se hace un pico a lo loco, nos asustamos pensando que hemos calculado mal, metemos más insulina, bajamos, hacemos montaña rusa y se lía la de Dios. Por tanto, esto es sin duda lo más complicado dentro de todo el mundo del buen comer, saber de temas de índice glucémico y de carga glucémica. El índice glucémico es muy fácil de explicar. Básicamente es cuánto de rápido me sube la glucemia un alimento. Tenemos, por ejemplo, cosas como la cerveza que nos sube la glucemia súper rápido, y después tenemos otras como las legumbres o los frutos secos que nos suben la glucemia más paulatinamente, de forma más lenta. No te preocupes porque en el siguiente vídeo te voy a enseñar guías y demás donde vamos a ver la forma de clasificarlos en índice glucémico alto, medio y bajo. Vamos a intentar priorizar y eliminar los de índice glucémico alto, quedarnos con los de índice glucémico bajo y medio, y sobre todo cuando vamos a comer de índice glucémico alto como puede ser la fruta, siempre combinarlos con los otros grupos. Y después viene un concepto todavía para mí más importante y mucho más complicado de explicar, que es la carga glucémica. La carga glucémica coge el índice glucémico y le suma la cantidad de carbohidratos que lleva un determinado alimento por, ponte, 100 gramos de producto. Bien, pero yo prefiero explicarlo de la siguiente manera. Lo prefiero explicar como un impacto en tu dieta. Cuando yo voy a comer un determinado alimento y, por ejemplo, me equivoco, ¿cuánto me va a fastidiar ese alimento? ¿Cuánto hacia arriba o hacia abajo tengo de margen de error? ¿Cuánto me va a joder? Así es como me gusta a mí ver la carga glucémica, y os lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el melón o la sandía, que son muy parecidos. Tienen un índice glucémico altísimo, la glucemia se me va a disparar muy rápido, pero en cambio tienen muy pocos carbohidratos por cada 100 gramos de producto. Por tanto, a mí me va a dar un poco igual que me suba la glucemia muy rápido si ese margen de error o ese margen de impacto que va a tener ese melón va a ser de 40 miligramos decilitro. En cambio, tenemos el arroz, ponte el arroz integral, ¿vale? Que tiene un índice glucémico más tirando a medio, pero en cambio tiene una cantidad exageradísima de carbohidratos. Por tanto, yo cuando me como una ración de arroz, el margen de error, ¿no?, el margen de impacto de ese alimento va a ser mucho mayor, porque puede ser de 240 a 300 miligramos decilitro. Por tanto, la carga glucémica para mí es eso, el impacto o el daño, por así decirlo, que nos puede hacer un determinado alimento en nuestra dieta. Así que mi forma también en este punto es consultar guías, ir a aquellos alimentos que tienen una carga glucémica menor, consumirlos y evitar sobre todo los que tienen una carga glucémica mayor, porque van a ser los que nos fastidien la jugada. Y con esto, familia, hemos terminado el capítulo de hoy. En el siguiente, de la semana que viene, del próximo jueves, hablaremos de aparatajes, de guías y apps que van a ser muy útiles para contar raciones. Hablaremos de cómo interpretar tablas nutricionales en los supermercados y ya empezaremos a hilar el tema del contaje de raciones,
para terminar en un tercer vídeo donde ya pondremos en práctica, cogeremos menús y los traduciremos en raciones. Así que, sin más que decir, acuérdate, dale mucho cariño a este vídeo si te ha gustado, pulgar arriba, suscríbete si no me conocías. Yo soy Adrián, para lo que necesitéis. Me ha acompañado y se ha portado como un campeón mi amigo Keko. Ok, bye bye. Y nos vemos pronto, curiosos.